Me estoy congelando. ¿Puedo entrar, por favor? Se lo ruego, dijo la mujer apache desesperada al ranchero. Antes de meternos en la historia, no olvides dar like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos miras. El invierno había caído sobre las montañas con una dureza implacable. El viento silbaba entre los pinos como un lamento constante, arrastrando consigo copos de nieve que parecían cuchillas heladas en la piel. Samuel, el ranchero, había pasado el día entero reforzando la cabaña, asegurando ventanas y resguardando a los pocos animales que aún tenía. Cuando el sol desapareció tras las colinas, la temperatura descendió con una brutalidad que ni él mismo recordaba haber sentido en años. Encendió el fuego en la chimenea y se sentó a la mesa de madera con un café negro entre las manos. Afuera, el mundo era un desierto blanco y hostil. El crujido de los troncos en el fuego era el único sonido que lo mantenía en compañía. Pensaba que esa noche sería como tantas otras, larga, fría, solitaria. Pero entonces un golpe suave, casi imperceptible, interrumpió sus pensamientos. Samuel levantó la cabeza frunciendo el ceño. Se quedó quieto, convencido de que el viento había hecho golpear alguna rama contra la pared. Volvió a escuchar. 3 golpes débiles, pausados como si alguien al borde de la desesperación estuviera llamando. El café se le heló en la mano. Nadie venía hasta su rancho en noches como esa. Se levantó despacio tomando el rifle que descansaba junto a la puerta. El corazón le latía fuerte mientras se acercaba. Empujó el cerrojo y abrió de golpe. La visión lo dejó sin aliento. Frente a él, de pie sobre la nieve acumulada, estaba una mujer. Su cabello largo y oscuro caía desordenado sobre los hombros y su piel, curtida por el sol, estaba amoratada por el frío. Tenía apenas una manta rota alrededor del cuerpo, insuficiente contra la tormenta. Sus labios temblaban al intentar pronunciar palabras que parecían atrapadas en el aire helado. «Por favor», murmuró en un susurro ronco casi inaudible. «Déjame entrar». Samuel no respondió de inmediato. El rifle aún firme en sus manos la examinó con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Reconoció enseguida sus rasgos. Era una apache. Las historias que había escuchado en el pueblo acudieron a su mente. Se hablaba de incursiones, de ataques a ranchos vecinos, de la crueldad de los guerreros en represalia por las tierras robadas. Y ahí estaba una de ellos, sola, indefensa, tocando su puerta en la noche más fría del año. La mujer dio un paso hacia adelante, tambaleándose. Sus rodillas cedieron y estuvo a punto de caer en la nieve. Samuel, impulsado más por instinto que por decisión, bajó el rifle y la sostuvo antes de que se desplomara. Su cuerpo estaba helado, rígido como piedra. El contacto le atravesó el pecho. Si la dejaba afuera, no sobreviviría hasta el amanecer. Ella lo miró con ojos oscuros, inmensos, donde se mezclaban miedo y súplica. No había amenaza en esa mirada, solo un ruego desesperado. Samuel respiró hondo, luchando contra la voz interna que le decía que era una locura. Pero su mano empujó la puerta y con un gesto brusco la hizo entrar. La mujer cayó de rodillas sobre el piso de madera, jadeando. El calor del fuego iluminó su rostro agotado y resaltó las marcas en sus brazos, como si hubiera recorrido un camino largo y cruel hasta llegar allí. Samuel cerró la puerta de golpe, bloqueando el viento que entraba, y se quedó un momento apoyado contra ella, mirando a la extraña que había irrumpido en su soledad. Ella levantó la vista y murmuró con un hilo de voz: «Frío, no quiero morir aquí». El ranchero no contestó. Se agachó, tomó una manta del respaldo de una silla y la envolvió con firmeza alrededor de sus hombros. Aún podía sentir el temblor incontrolable de su cuerpo bajo la tela. Esa noche la tormenta rugía afuera, pero Samuel comprendió que lo verdaderamente inesperado estaba ocurriendo dentro de su cabaña. La frontera entre enemigo y ser humano se difuminaba frente a sus ojos. Aquella mujer apache había llegado al límite de sus fuerzas y le había pedido la vida en préstamo. Y aunque no lo sabía aún, con ese gesto sencillo de abrir la puerta, la suya estaba a punto de cambiar para siempre. El fuego crepitaba en la chimenea, lanzando chispas que iluminaban la penumbra de la cabaña. La mujer apache permanecía acurrucada junto al calor, envuelta en la manta que Samuel le había dado. Aún así, su cuerpo no dejaba de temblar. Cada espasmo era un recordatorio de lo cerca que había estado de morir afuera, bajo la nieve. Samuel se mantenía de pie, apoyado contra la mesa, con el rifle al alcance de su mano. Sus ojos no se apartaban de ella. No era la primera vez que veía a una apache, pero nunca había estado tan cerca, y menos aún dentro de su casa. La desconfianza lo mordía por dentro. La mujer intentó hablar, pero su voz apenas era un murmullo seco. Samuel frunció el ceño, se acercó al estante y vertió un poco de agua caliente en una taza. Se la ofreció sin decir palabra.
Ella la tomó con manos temblorosas y por un momento pareció que ni siquiera tendría fuerza para llevarla a los labios. Cuando lo logró, bebió en pequeños sorbos como si cada gota fuera vida. «Gracias», murmuró en un castellano torpe, apenas entendible. Samuel se cruzó de brazos. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí sola, en medio de esta tormenta?». Ella bajó la mirada. El fuego iluminaba las facciones de su rostro, tensas y marcadas por el cansancio. No respondió de inmediato. Tras un silencio largo, levantó los ojos oscuros hacia él. «No me eches. Por favor. Solo esta noche. Si salgo, muero». La súplica estaba cargada de un miedo crudo, desnudo, que traspasaba cualquier diferencia de lengua o cultura. Samuel tragó saliva. La lógica le gritaba que debía echarla de inmediato. ¿Qué pasaría si alguien del pueblo descubría que albergaba a una apache? Lo acusarían de traición, lo señalarían como aliado de los enemigos. Ya había visto a otros hombres marcados por menos, pero había algo en ella que lo detenía. No era amenaza, ni soberbia, ni desafío. Era vulnerabilidad. Una mujer quebrada por el frío, sin fuerzas, que pedía una oportunidad más de ver el amanecer. «¿Vienes sola?», preguntó con un filo de duda en la voz. «¿O tienes a tu gente cerca?». La mujer negó lentamente con la cabeza. Su cabello húmedo se deslizó sobre sus hombros. «Sola, vine, sola». El ranchero desvió la mirada hacia la ventana, donde el viento golpeaba con violencia. Afuera la nieve seguía cayendo en remolinos. Nadie sobreviviría ahí mucho tiempo. No podía ser mentira. Sus labios amoratados y la palidez en su rostro eran prueba suficiente. Se rascó la barba inquieto. «Si te quedas aquí me buscas problemas. ¿Entiendes?». Ella no apartó la vista de él. Sus ojos parecían aferrarse a su último rayo de esperanza. Con voz quebrada repitió: «No quiero problemas, solo no quiero morir». Ese «no quiero morir» lo golpeó con fuerza. Samuel recordó las noches interminables en las que él también había sentido el filo de la soledad y el frío, desde que la muerte de su esposa lo había dejado vacío. Había tenido momentos en los que el silencio le pesaba tanto que pensó que lo tragaría por dentro. Ahora esa mujer pronunciaba con toda claridad el deseo contrario: aferrarse a la vida. Suspiró hondo, soltando el aire como si descargara un peso. «Está bien», dijo finalmente con un tono rudo que ocultaba lo que en verdad sentía. «Quédate, pero solo por esta noche». La mujer cerró los ojos un instante y asintió con un suspiro. La tensión en su cuerpo cedió apenas un poco, como si sus fuerzas le hubieran permitido rendirse al calor. Samuel la observó inquieto. Sabía que su decisión podía marcar un antes y un después en su vida, pero también sabía algo más. Aunque se repitiera que era solo por esa noche, en el fondo ya comprendía que nada sería igual después de abrirle la puerta. La cabaña olía a humo y a madera húmeda, un refugio frágil contra la tormenta que rugía afuera. Samuel había arrimado un tronco grueso al fuego y la llama crecía, chisporroteando con energía. El calor comenzó a ganar terreno en el cuarto, aunque aún se colaba por las rendijas de las ventanas el soplo helado de la montaña. La mujer apache permanecía junto a la chimenea, envuelta en la manta. Sus labios recuperaban un poco de color, y sus manos, antes rígidas, ahora se movían lentamente, frotándose para recobrar sensibilidad. Samuel, con el ceño fruncido, la observaba desde la mesa, como si tratara de descifrar un enigma imposible. Finalmente se levantó, caminó hacia el arcón y sacó un trozo de pan duro y un poco de carne seca. Lo colocó sobre un plato y lo dejó frente a ella, sin pronunciar palabra. La mujer levantó la vista con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Dudó unos segundos, como si temiera que fuera una trampa, y luego tomó el pan con manos temblorosas. Comió en silencio, cada bocado pequeño y lento, como quien teme que la comida se acabe demasiado pronto. Samuel la miraba, recordando al niño apache que había visto una vez en el pueblo, encadenado, famélico, vendido como sirviente. Había sentido un nudo en la garganta entonces, pero no hizo nada. Ahora, esa misma imagen parecía revivir en la mujer que devoraba pan en su cocina. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin. Ella dudó, tragó despacio y respondió con voz baja, casi un susurro. Ayoka, por el nombre sonaba extraño y musical, ajeno a los oídos de Samuel, pero en él había algo firme, como si contuviera raíces antiguas. «Yo soy Samuel», dijo él, aunque sin saber por qué lo hacía. No tenía la obligación de presentarse, y sin embargo, algo en esa mujer lo obligaba a tender un puente, aunque fuera débil. El silencio volvió a ocupar la habitación. Samuel se puso en pie otra vez y trajo más mantas del dormitorio. Se las entregó sin mirarla directamente, como si ese gesto lo incomodara más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Cúbrete bien. Si sigues temblando, ni el fuego podrá ayudarte». Ayoka lo miró con seriedad, sus ojos oscuros reflejando las llamas.
Se envolvió en las mantas, pero no apartó la vista de él. Había gratitud, sí, pero también una vigilancia constante, como si estuviera lista para huir si la situación cambiaba. Samuel volvió a sentarse y tomó el cuchillo de caza, comenzando a afilarlo por costumbre. El sonido metálico llenó la cabaña. Ella lo observaba de reojo, quizá preguntándose si ese filo iba a usarse contra ella. El ranchero se dio cuenta y soltó el cuchillo sobre la mesa. «Si quisiera hacerte daño, no estarías aquí dentro», dijo en un tono seco. Ella parpadeó, como sorprendida por la franqueza de sus palabras. Bajó la mirada y murmuró algo en su lengua, un suspiro que Samuel no entendió, pero que por su tono sonaba alivio. Pasaron unos minutos en silencio, rotos solo por el viento afuera y el crujir de la leña. Samuel notó algo en los brazos de la mujer. Cicatrices largas, algunas recientes, otras antiguas. No parecían del frío ni de accidentes. Eran marcas de lucha, de castigo, de una vida áspera. «Huiste de algo más que del frío», dijo de pronto, más como afirmación que como pregunta. Ayoka levantó la cabeza y lo miró con intensidad, pero no contestó. La chispa en sus ojos bastó para confirmarlo. Samuel se recostó en la silla, soltando un suspiro. Sentía que esa noche traía consigo secretos que aún no estaba listo para escuchar. El refugio estaba improvisado, frágil, hecho de mantas, fuego y un poco de pan. Pero en ese rincón cálido de la montaña, dos mundos enemigos habían encontrado una tregua inesperada. Y aunque ninguno lo confesara en voz alta, ambos sabían que esa tregua podía romperse en cualquier momento. La tormenta no cesó esa noche. El viento azotaba las paredes de la cabaña como si quisiera arrancarlas y la nieve se acumulaba contra la puerta. Samuel sabía que, aunque quisiera, Ayoka no podría marcharse hasta que el temporal amainara. Era prisionera del frío, y él de su propia decisión de dejarla entrar. El fuego seguía vivo en la chimenea, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Samuel trabajaba en silencio, tallando un trozo de madera con su navaja, mientras la mujer lo observaba con cautela desde el rincón donde se había acomodado. No apartaba los ojos de él, como un venado listo para huir en cuanto el cazador moviera un músculo sospechoso. Samuel lo notó. «No tienes que mirarme así», dijo con tono grave, sin apartar la vista de la madera. «Si quisiera entregarte ya lo habría hecho». Ayoka frunció el ceño y se abrazó a las mantas, como si esas palabras fueran demasiado buenas para ser ciertas. Después de un largo silencio, respondió en un español áspero, aprendido a medias. «Los hombres dicen una cosa, pero hacen otra». Esa frase golpeó a Samuel más fuerte de lo que esperaba. Tenía razón. Él había visto muchas veces a hombres de su propio pueblo prometer ayuda, solo para luego traicionar a los nativos, venderlos, usarlos o dejarlos morir. No pudo contradecirla. «Entonces júzgame por mis actos, no por mis palabras», replicó finalmente. Ayoka bajó la vista hacia el fuego. Sus dedos se movieron inquietos, jugando con los flecos de la manta. En su interior la gratitud luchaba contra la desconfianza y ninguna de las dos parecía ganar del todo. El silencio volvió a llenar el cuarto hasta que Samuel rompió la rutina. Se levantó, fue hacia el arcón y sacó un pequeño cuenco de caldo que había preparado con las últimas verduras de su huerto. Se lo acercó y lo dejó frente a ella. «No es mucho, pero calentará tu cuerpo mejor que el pan seco». La mujer lo miró sorprendida. Dudó, pero al final aceptó el cuenco y lo llevó a sus labios. El calor del caldo le arrancó un suspiro involuntario. Samuel notó ese gesto y una leve sonrisa se dibujó en su rostro, aunque la ocultó de inmediato. «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella de pronto sin mirarlo directamente. Samuel se quedó en silencio unos segundos. La pregunta era simple, pero la respuesta lo confundía. ¿Por qué lo hacía? ¿Por compasión? ¿Por humanidad? ¿O por esa inexplicable sensación de que había algo en ella que lo obligaba a actuar distinto de lo habitual? «Porque nadie debería morir congelado en la nieve», respondió al fin con seriedad. Ella lo observó en silencio, intentando descubrir si esas palabras eran sinceras. Había aprendido a detectar las mentiras en los ojos de los hombres, pero en los de Samuel solo encontró cansancio y una extraña sinceridad que la desarmó un poco. Un crujido repentino en el techo interrumpió el momento. Samuel se levantó de inmediato, tomó el rifle y salió a revisar por la ventana. Solo era el peso de la nieve deslizándose, pero el ranchero no bajó la guardia. Cuando volvió a sentarse, encontró a Ayoka observándolo con curiosidad. «¿Tienes miedo?», dijo ella. Samuel arqueó una ceja. «¿De qué?». «De mí», contestó sin dudar. Él soltó una risa seca. «Si quisiera temerte, no habría compartido mi mesa». Ella no respondió, pero en sus ojos apareció una chispa distinta, algo entre respeto y desconcierto. La noche se hizo larga. Samuel se quedó dormido en la silla, con el rifle apoyado junto a él. Ayoka, por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos sin sentir que debía huir.
No era confianza plena, pero sí un respiro. Un instante frágil donde la desconfianza comenzaba a ceder ante la gratitud. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, dos almas opuestas compartían calor, silencio y un destino que ninguno de los dos imaginaba aún. Cuando el amanecer finalmente rompió la oscuridad de la tormenta, la cabaña estaba sumida en un silencio casi solemne. La nieve afuera formaba un muro blanco que bloqueaba el sendero, atrapándolos en un aislamiento involuntario. Samuel salió un momento para abrir espacio con la pala, pero al regresar encontró a Ayoka de pie, junto a la ventana, observando con atención cada movimiento. Era evidente. No confiaba en que él regresara, o tal vez temía que aparecieran otros hombres detrás de él. El ranchero sacudió la nieve de sus botas y dejó la pala en la esquina. Aún no se puede salir. Estaremos atrapados un par de días más, informó con calma. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el horizonte blanco, como si esperara ver aparecer sombras que solo ella conocía. Finalmente giró hacia él y dijo: «No es el frío lo que temo». Samuel la observó en silencio, comprendiendo que aquellas palabras eran más que un desahogo. Eran un aviso. Había algo, un enemigo invisible que la había empujado a esa tormenta mortal. «¿Quién te persigue?», preguntó con voz grave. Ayoka lo miró con desconfianza y sus labios se apretaron en una línea dura. Pero Samuel no insistió. Volvió a sentarse en la mesa, encendió su pipa y dejó que el humo llenara la habitación. Sabía que la verdad saldría cuando ella estuviera lista. Horas después, mientras partía leña dentro de la cabaña, Ayoka habló por primera vez de lo que llevaba dentro. Su voz era baja, como si temiera que alguien pudiera escuchar a través de las paredes. Un grupo de hombres, colonos y soldados, atacaron mi aldea hace 2 lunas. Quemaron casas, mataron niños, tomaron mujeres. Yo escapé, pero me siguieron. Samuel dejó caer el hacha sorprendido, no porque no hubiera escuchado historias similares, sino porque ahora tenía a una de esas sobrevivientes bajo su techo. Sintió un nudo en el pecho. Había estado del otro lado tantas veces, viendo cómo se justificaban esos actos como necesarios para proteger el territorio. Pero ahora, frente a esa mujer marcada por la tragedia, esas justificaciones se sentían huecas y cobardes. «¿Tienes familia?», preguntó con cautela. Ayoka apretó los labios y asintió apenas. «Un hijo se lo llevaron. No sé si vive». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo invisible. Samuel tragó saliva. El rostro de la mujer estaba endurecido, pero sus ojos ardían de un dolor contenido. Él bajó la vista, incapaz de sostener esa mirada demasiado tiempo. Quiso decir algo, prometer ayuda o consuelo, pero nada parecía suficiente. En lugar de palabras, se levantó y colocó otro tronco en la chimenea, alimentando las llamas como si ese gesto pudiera dar algo de fuerza a la mujer que temblaba bajo sus mantas. El silencio se alargó. Finalmente, Ayoka murmuró: «No confío en ti, pero esta noche no temí dormir. Eso no me pasaba desde que quemaron mi hogar». Samuel la miró sorprendido. No era confianza, lo sabía, pero era un reconocimiento. Y en esa confesión había un peso enorme. Ella le había entregado, aunque fuera por unas horas, la carga de su vigilancia constante. «No tienes que confiar en mí», dijo despacio. «Pero mientras estés aquí, nadie va a hacerte daño». La firmeza en su voz no era una promesa ligera, era un juramento. Ayoka lo miró con atención, como si midiera la solidez de esas palabras. No respondió, pero en su respiración se notaba que el muro de desconfianza comenzaba, poco a poco, a agrietarse. Esa noche, mientras el viento se llevaba la última fuerza de la tormenta, Samuel comprendió algo que no había querido aceptar. La presencia de aquella mujer no era un accidente, era una prueba. Y sus secretos, cargados de dolor y fuego, ya habían comenzado a alterar el rumbo de su propia vida. El cielo se despejó al tercer día. La tormenta había cedido, dejando tras de sí un manto blanco que cubría las montañas como un sudario. Samuel salió temprano, abrió un camino en la nieve y revisó los corrales. Cuando regresó encontró a Ayoka junto al fuego murmurando en su lengua. Sus labios se movían con un ritmo solemne, casi como un canto. Samuel se detuvo en la puerta sin querer interrumpirla. Aquella melodía era suave, dolorosa, pero también llena de fuerza. Comprendió que no era un rezo cualquiera. Estaba invocando a los que había perdido. «¿Rezas por tu hijo?», preguntó con cautela. Ella alzó la cabeza, sorprendida de que la hubiera escuchado. Tardó en responder como si cada palabra le costara. «Rezo por los espíritus de todos. Mi hijo, mi madre, mi gente. Si no están vivos, que no estén solos en el más allá». Samuel apretó los puños. Sus propias memorias lo golpearon sin aviso. La voz de su hermano pequeño muerto en una emboscada años atrás, los gritos de su padre en el campo de batalla.
cuando luchaban contra los mismos apaches que ahora pedían auxilio en la oración de aquella mujer. La guerra lo había marcado a él también, aunque en otro bando. Se sentó frente a ella apoyando los codos sobre las rodillas. «Yo también he perdido familia en estas montañas», confesó con voz ronca. «Y fueron los tuyos quienes lo hicieron». Ayoka lo miró fijo sin pestañear. «Entonces ahora entiendes. Ni los tuyos ni los míos tenemos paz. Solo muerte». Las palabras eran duras pero verdaderas. Samuel bajó la mirada. Durante años había cargado con ese rencor, justificando cada acto violento contra los apaches. Pero al escucharla comprendió que la herida era compartida. No había bandos justos ni culpables absolutos, solo cadenas de sangre que se repetían. El silencio fue largo, hasta que Agioka rompió la tensión. «Cuando era niña, mi madre me decía que cada hombre guarda 2 lobos en el pecho. Uno es odio, el otro compasión. El que gana es al que alimentas». Samuel levantó la vista sorprendido. Nunca había escuchado esa enseñanza, pero resonaba en él como una verdad escondida. «¿Y cuál alimentas tú?», preguntó con un tono más suave. Ella suspiró. «Al de la compasión, pero el de odio siempre tiene hambre». Samuel asintió despacio, entendiendo mejor que nunca la lucha interna que también lo carcomía. Esa tarde, mientras partían leña juntos, ella insistió en ayudar aunque todavía temblaba de frío. Samuel contó por primera vez una historia que había guardado para sí. «Cuando era niño, encontré a una mujer apache herida en el bosque. Mi padre me obligó a dejarla allí, a morir. Dijo que era lo correcto, que ayudarla era traición. Yo obedecí. Nunca lo olvidé». Ayoka lo miró con sorpresa. «¿Y ahora me ayudas? ¿Para olvidar?». Samuel negó con la cabeza. «Te ayudo, porque aquella vez no tuve el valor. Y he cargado con eso toda mi vida». Las palabras quedaron entre ellos como un puente inesperado. Agioka lo observó con intensidad, y por primera vez no había solo desconfianza en sus ojos. Había comprensión. Cuando cayó la noche, el viento soplaba más leve. Samuel encendió la lámpara de aceite y se recostó en su silla, agotado. Agioka permanecía en silencio, mirando el fuego. Pero en su rostro había cambiado algo. Ya no estaba sola en su dolor, y él tampoco en el suyo. Ambos eran prisioneros de las voces del pasado, pero al compartirlas el peso se había vuelto un poco más liviano. Sin saberlo, habían dado un paso hacia un destino común que ninguno había buscado, pero que ahora los unía bajo el mismo techo. La calma no duró mucho. 2 días después de que la tormenta cediera, Samuel escuchó un sonido extraño en el amanecer. Cascos de caballos en la distancia. Se tensó al instante. En esas montañas, los visitantes inesperados casi nunca traían buenas intenciones. Agioka lo notó de inmediato. Estaba moliendo unas hierbas secas junto al fuego, pero sus manos se detuvieron rígidas. «Ellos», susurró. Samuel no necesitó que dijera más. Tomó su rifle, se acercó a la ventana y entre las rendijas vio 3 figuras acercarse a caballo, envueltas en abrigos oscuros. Reconoció el porte de soldados fronterizos, hombres acostumbrados a patrullar y muchas veces a cazar fugitivos. El corazón de Agioka comenzó a latir con fuerza, su respiración agitada delataba el miedo. Samuel giró hacia ella. «Escóndete. ¿Y tú?», preguntó con voz quebrada. «Yo hablaré con ellos». Ella dudó, pero obedeció refugiándose en el cuarto trasero. Apenas alcanzó a cerrar la puerta cuando los golpes resonaron en la entrada. Samuel abrió, su rostro impasible, el rifle en la mano. Los hombres lo saludaron con un gesto seco. «Buenos días, ranchero», dijo el que parecía el líder. «Estamos siguiendo el rastro de una mujer apache. Dicen que escapó de un ataque». «¿La has visto?». El estómago de Samuel se revolvió. Era la confirmación de los temores de Agioka. Respiró hondo y negó con calma. «No he visto a nadie en estas tierras desde hace semanas. Con la tormenta hasta los animales se esconden». El soldado lo miró con ojos suspicaces. «¿Seguro?». «Algunos dicen que tomó rumbo hacia estas montañas. Si lo hizo, habrá muerto congelada antes de llegar hasta aquí», replicó Samuel con firmeza. Hubo un silencio tenso. El líder bajó del caballo. Caminó unos pasos alrededor de la cabaña, como oliendo el aire. El otro soldado intentó asomarse por la ventana, pero Samuel dio un paso al frente, bloqueando su vista con el cuerpo. «No tengo nada que ocultar, pero tampoco me gusta que husmen en mi casa». Los hombres se miraron entre sí. Finalmente, el líder sonrió con frialdad. «Si llegas a verla, recuerda que ayudar a indias fugitivas se paga caro». Montaron de nuevo y se alejaron entre la nieve, aunque Samuel sabía que no se irían del todo. Hombres así solían dejarse caer varias veces, convencidos de que la presa no podía esconderse para siempre. Cuando cerró la puerta, Agioka salió lentamente del cuarto, con los ojos brillantes por la tensión. «Ellos volverán», Samuel asintió. «Sí, pero no te encontrarán.
Ella lo miró fijamente como intentando leer la verdad en su rostro. ¿Por qué arriesgas tu vida? Si te descubren perderás todo. El ranchero se quedó en silencio. No tenía una respuesta simple. Parte de él sabía que era insensato, que lo correcto para su seguridad era entregarla. Pero otra parte, más profunda y testaruda, se negaba. Porque nadie merece ser cazado como un animal, dijo finalmente. Ayoka respiró hondo, como si esas palabras le arrancaran un peso del pecho. Caminó hacia la mesa y apoyó una mano sobre ella, temblorosa. Si me descubren aquí, no serás tú quien pierda todo. Te matarán. Samuel se acercó mirándola con seriedad. Entonces tendrán que pasar sobre mí primero. Por un momento, el silencio entre ellos fue más fuerte que la tormenta que había pasado. No era solo desconfianza lo que quedaba ahora. Era un pacto silencioso, una alianza nacida del peligro compartido. Esa noche, Samuel dejó el rifle cargado junto a su cama y el hacha apoyada en la pared. Afuera la nieve brillaba bajo la luna, pero en la cabaña ya no había espacio para el miedo, sino para la decisión. La amenaza había regresado, y ambos lo sabían. Lo que se avecinaba pondría a prueba todo lo que habían construido en esos días de refugio. Los cascos volvieron a sonar al amanecer del tercer día. Samuel ya lo esperaba. Los soldados no se habían ido del todo, habían estado vigilando. Esta vez eran 4, y venían con paso más decidido, como hombres seguros de que encontrarían lo que buscaban. Samuel respiró hondo, tomó su rifle y miró a Ayoka, que estaba junto al fuego, tensando las mantas entre sus manos. Tienes que esconderte en el sótano. Pase lo que pase, no salgas hasta que yo te lo diga. Ella lo miró con los ojos abiertos, llenos de angustia. Si me encuentran aquí, te matarán. Si me entrego, vivirás para que te lleven como prisionera. No pienso permitirlo. Su voz era dura, como el filo de un cuchillo. Ayoka quiso replicar, pero algo en la firmeza de su mirada la detuvo. Asintió en silencio y se escabulló hacia la trampilla oculta bajo el piso. El golpeteo en la puerta resonó fuerte apenas ella desapareció. Samuel abrió con calma. El mismo oficial lo saludó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Buenos días otra vez, ranchero. Me temo que debemos registrar tu casa. No hay nada aquí más que leña, pan duro y mi soledad, respondió Samuel, interponiéndose en el umbral. Los hombres no se dejaron intimidar. Uno de ellos intentó avanzar, pero Samuel levantó el rifle con un gesto lento y calculado. Ya dije que no me gusta que husmen en mi casa. La tensión era espesa como humo. El líder sonrió con desdén. Si no tienes nada que ocultar, no tendrás problema en dejarnos pasar. Samuel respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría. Lo único que oculto aquí es mi paz, y no voy a dejar que la ensucien. El oficial endureció la expresión y la mano de uno de los soldados fue hacia el revólver. Samuel apuntó primero, directo al pecho del hombre. El silencio se volvió insoportable. Bastaba un movimiento en falso para que la sangre manchara la nieve. En ese instante, un ruido metálico resonó desde el interior. Era la trampilla. Ayoka, al escuchar la tensión, había intentado salir. El sonido fue inconfundible. Los soldados reaccionaron al unísono, avanzando hacia la casa. Samuel disparó al aire, un estruendo que retumbó en las montañas. Un paso más y no saldrán vivos de aquí, rugió. La puerta trasera se abrió de golpe. Ayoka había salido con un cuchillo en mano, sus ojos llameando con la furia de alguien que no estaba dispuesta a ser cazada de nuevo. Los soldados la vieron y en un instante comprendieron que el ranchero los había estado engañando. ¡Ahí está!, gritó uno apuntando su arma. Pero antes de que pudiera disparar, Samuel lo derribó con un golpe seco del rifle. Ayoka se lanzó sobre otro, esquivando el manotazo torpe del hombre y hundiendo el cuchillo en su brazo. El caos se desató en segundos. El líder, furioso, apuntó contra Samuel. «Eres un traidor, maldito». Samuel disparó primero. El oficial cayó sobre la nieve con un grito ahogado. El silencio volvió a la montaña, roto solo por el jadeo de ambos. Los soldados restantes huyeron, arrastrando a su herido. El ranchero bajó el rifle, su respiración agitada, y miró a Ayoka. Ella temblaba, pero no de miedo, de adrenalina. Sus manos aún sostenían el cuchillo manchado y sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y alivio. «Podrían volver con más hombres», dijo ella sin apartar la vista del horizonte. Samuel asintió. «Entonces no podemos quedarnos aquí». Por primera vez desde que se conocieron, sus destinos estaban unidos más allá del refugio improvisado. Ya no eran un ranchero y una fugitiva. Eran dos sobrevivientes atados por la misma batalla. Esa noche, mientras preparaban sus cosas para huir al amanecer, Samuel se permitió una confesión. «Cuando te encontré en la nieve pensé que sería solo un acto de compasión, pero ahora entiendo que mi vida cambió contigo». Ayoka lo miró, sus labios temblando con palabras que nunca antes había dicho en otro idioma. «No tengo a nadie».
excepto a ti. El fuego crepitaba entre ellos, iluminando dos rostros marcados por la guerra, pero también por la esperanza. No sabían a dónde los llevarían los caminos de la montaña, ni cuánto tiempo podrían huir de los que los perseguían. Lo único cierto era que desde ese día caminarían juntos, y en el silencio de la noche, bajo un cielo estrellado, ambos comprendieron que el destino ya no era una carga en soledad, sino una lucha compartida.